Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta charla, a esta conferencia y después charla con la escritora colombiana Pilar Quintana. Te doy la bienvenida a nombre de la Dirección de Literatura de la UNAM y de su directora, de su titular, la maestra Anel Pérez, y también a nombre de la Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana, que pertenece a la Dirección de Literatura de la UNAM. Y yo soy coordinadora de la misma, así que me siento como la niña de la fiesta, recibiendo a Pilar, que es un gran honor, nos da mucha emoción tenerte, Pilar. Te agradecemos muchísimo tu presencia virtual aquí. Y pues con esta conferencia y conversación contigo vamos a dar por concluido el diplomado Actualización de Literatura Hispanoamericana Siglo XXI, nuevas perspectivas temáticas y críticas en la narrativa reciente, y también cerramos las jornadas literarias Iberoamérica en el mundo. Esta segunda actividad la estamos haciendo en colaboración con la UNAM España. Así que tenemos público, audiencia, tanto en México y América Latina como también en España. Así que, bueno, sin más preámbulo, muchas gracias, Pilar, y muchas gracias, Brenda Navarro, quien va a llevar y quien nos va a presentar a Pilar y después va a conducir las preguntas que le podemos hacer llegar a través del Facebook. Así que muy honrada de esta tarde tener a Pilar Quintana y a Brenda Navarro. Las escuchamos. Muchas gracias. Buenas noches y buenas tardes en América Latina. Pues para mí sí, de verdad que es un verdadero honor poder presentar y estar en la misma pantalla que Pilar Quintana. Ella sabe, se lo he dicho muchas veces, el cariño y el aprecio como lectora que le tengo, así que estoy muy contenta, además de que esta sea la conferencia de clausura y ella nos esté acompañando. Como ya lo dijo bien Julia, estamos cerrando varias actividades, pero yo estaba coordinando estas jornadas literarias Iberoamérica en el mundo y cuando lo empezamos a planear, lo primero que dije fue Pilar Quintana tiene que ser quien clausure estas jornadas, así que es hoy, ¿no? Las voy a presentar brevemente a Pilar Quintana, que no necesita presentación, pero lo haremos de manera un poco formal y luego ya lo que nos urge es que ella tome la palabra. Pilar Quintana es autora de 5 novelas y un libro de cuentos. En 2007 fue seleccionada por el Hay Festival entre los 39 escritores menores de 39 años más destacados de Latinoamérica. Recibió en España el premio de novela La Mar de Letras por coleccionistas de polvos raros. Participó en el International Writing Program de la Universidad de Iowa como escritora residente y en el International Writers Workshop de la Universidad Bautista de Hong Kong como escritora visitante. Con su novela La Perra, traducida a 15 lenguas, fue finalista del Premio Nacional de Novela y del National Book Award, y ganó el Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana y un PEN Translation Award. Fue merecedora del Premio Alfaguara de Novela 2021 por Los Abismos y además está haciendo un trabajo de divulgación de escritoras en Colombia y que eso impacta literalmente a toda Latinoamérica, así que agradecemos su escritura y su trabajo por la escritura. Nos va a presentar una conferencia llamada El lado oscuro y Pilar, te dejo la palabra y estamos aquí contigo. Hola Brenda, muchas gracias por esta presentación. Julia, Anel, Carla, Jean-Luc, que están detrás de cámaras y no los han visto todavía. Buenas tardes en México y en Colombia y en Latinoamérica, y buenas noches en España. Esto se llama, como bien dijo Brenda, El lado oscuro. Viví 9 años en una casita de madera que mi exmarido y yo construimos con nuestras manos sobre un acantilado selvático en el Pacífico colombiano. Las mareas en esa zona son dramáticas. Suben y bajan cada 6 horas y pueden alcanzar hasta casi 5 metros de altura. Cuando la marea estaba en su punto más bajo, se hacía una playa extensa y podíamos ir al pueblo caminando. Cruzábamos el estero, que era un brazo del mar ancho como un río, con el agua por debajo de los tobillos. Cuando la marea estaba plena, las olas reventaban contra la pared del acantilado y para ir al pueblo teníamos que cruzar el estero, luchando contra la corriente a nado o en una lancha. Llovía casi todos los días y podía llover 7 días seguidos. No son hipérboles. Cuando digo que llovía casi todos los días, quiero decir que era raro que pasaran más de 24 horas sin lluvia.
Y cuando digo que podía llover 7 días seguidos, quiero decir que lo hacía sin pausa durante 7 días con sus noches. Por las noches, la lluvia arreciaba y se convertía en tempestad. Los rayos partían árboles. El viento los tumbaba, la tierra cimbraba, las tejas de la casa se agitaban, las vigas y columnas de madera se balanceaban y crujían y el rocío, sin importar cuánto nos esforzáramos por tapar las goteras e impermeabilizar, se entraba por las rendijas imperceptibles del techo, las paredes, las puertas y las ventanas. Todo estaba siempre húmedo. La ropa, las almohadas, la comida, la sal y el azúcar en sus contenedores, por más herméticos que se anunciaran en la etiqueta. El paisaje era gris. El mar, el cielo, la arena de la playa, el moho en las peñas, los troncos de los árboles, los techos, las paredes, los escalones de cemento para bajar al pueblo. Y de repente, en un instante, se despejaba y nacían el sol y los colores. El cielo azul, el mar verde como un reflejo de la selva, las flores más extrañas, heliconias, bromelias, orquídeas, verdes atigradas, morenas, fosforescentes, duras, enormes, miniaturas, con bigotes, puntas o espinas. Los pajaritos de tonalidades inverosímiles, tangaras, trogones, loros, tucanes. Las mariposas, entre ellas la famosa morfo, grande como un murciélago y de color azul tornasolado. Las iguanas de aspecto prehistórico, los basiliscos que caminaban sobre el agua, los perezosos con parches de musgo creciendo en su pelaje. Era un lugar maravilloso y horrible. Me dieron malaria y leishmaniasis, una enfermedad que ataca a los guerrilleros que pasan sus días a la intemperie en el monte y que debí reportar al gobierno para que me autorizaran el medicamento. Los tratamientos son muy fuertes. Luego de la malaria, cuando agarré fuerzas y bajé por primera vez al pueblo, la gente me miraba con lástima. Le pregunté a un tendero amigo qué pasaba. ¿Es que no se ha visto?, me preguntó. En la casa no teníamos espejos. No, le dije, y él me puso un espejo de los que vendía frente a la cara. Tenía los labios oscuros, casi negros, y la cara lívida y en verdad flaca. Parecía una calavera. La cura de la leishmaniasis fue en la ciudad, pues debía ir a diario al hospital. 2 inyecciones, una en cada nalga, durante 20 días, de una medicina dura como la quimioterapia. Los últimos días ya no había sitio libre de moretones para ponerlas, y estaba tan hinchada que no podía sentarme. Mi primera novela es de no ficción. El personaje se llama Pilar Quintana. Tiene 28 años y está harta de su trabajo como copywriter en una agencia de publicidad. Del bar al que va por las noches, de sus amigos y de Cali, su ciudad. Así que decide vender lo que tiene y renunciar al trabajo para escribir una novela e irse de viaje como mochilera. La novela termina cuando Pilar Quintana termina su novela y se va de mochilera. El tono y la estructura son de novela, pero no hay en ella nada inventado. Todas esas cosas pasaron tal como las cuento. Luego de que la terminé, imprimí 7 copias y las envié a las 7 editoriales que aparecían en el directorio telefónico. Era la primera mitad del 2000. Google no era todavía omnisapiente y seguíamos usando esos medios que ahora parecen antediluvianos. Como no tenía casa, puse en el remite la dirección de mi mamá. Un año después regresé a Cali por un breve periodo. Mi mamá estaba rarísima, más odiosa que de costumbre. Le pregunté qué le pasaba. Estábamos en su cuarto, abrió el closet y sacó un sobre de Manila. Me dijo que una editorial que no estaba interesada en publicar mi manuscrito lo había devuelto y que ella lo había leído. Esto, me dijo blandiéndolo con rabia, es lo que uno no le debe contar a nadie. Fue iluminador. Así que eso era la literatura, o por lo menos, me dije, la literatura que yo quería y podía hacer. Cansada de las formas sociales, cansada de cubrir las apariencias, en esa novela yo confesaba que quería matarme, que me emborrachaba y fumaba marihuana, con quien me acostaba y cómo. No conté, sin embargo, todo lo que me habría gustado. Había un secreto que no era solo mío y yo no tenía derecho a revelar lo que el otro querría seguir manteniendo en la sombra. En adelante, mis cuentos y mis novelas, las cosas que escribo, aun cuando no me paguen, son de ficción. En la ficción, sin traicionar a nadie, puedo decir todo lo que quiero. Solo volví a escribir no ficción por encargo. Bien sabemos que un escritor casi nunca consigue subsistir de sus libros. Escribir es mi manera de entender el mundo. Escribo para explicármelo. ¿Qué era la selva? ¿Cómo podía narrarla? Cada vez que me pedían que contara sobre mi vida en la selva y me hacía estas preguntas, me venía el recuerdo de una experiencia que tuve recién llegada y que para mí la definía.
Por las tardes, luego de que terminaba de trabajar en la construcción, me bañaba y salía a caminar. Iba con mis botas de caucho y mi machete por si llegaba a necesitarlo. Los caminos eran estrechos y estaban cercados por un monte alto y espeso. Un día me topé de frente con una perra. En el acantilado vivíamos 4 vecinos. Yo los conocía a todos y a sus perros. Esta no le pertenecía a ninguno. Me asustó encontrar a un animal doméstico foráneo. El estero que nos separaba del pueblo, que quedaba en la playa, impedía que los perros y los gatos subieran al acantilado por sus propios medios. La perra también se asustó y salimos corriendo en direcciones opuestas. 2 días después volví a tomar aquel camino. La perra estaba tirada en el suelo, sufriendo lo que a distancia me pareció una crisis convulsiva. Al acercarme, descubrí que estaba muerta. Si el cuerpo se sacudía, era por la cantidad de gusanos que se lo estaban comiendo. En los árboles cercanos estaban apostados los gallinazos esperando su turno para alimentarse. Había pasado tan rápido que todavía no olía a mortecina. Esa imagen de la muerte, de la descomposición y la voracidad me persiguió los días siguientes. Desafiaba la idea tan occidental de la naturaleza como una cosa benigna, una gran madre dadora de vida, y mostraba lo que realmente era, el cuento completo. Al tercer día volví preparada para encontrar otra imagen horrible. No la había, ni gallinazos, ni gusanos, ni cuerpo, ni nada. Un peladero donde debía estar el cadáver. ¿Quién se lo habría llevado? ¿Quién querría una cosa así putrefacta, llena de gusanos? Ya junto al peladero me di cuenta. Los restos sí estaban, pero tan reducidos que había que esforzarse para verlos. Solo huesos, unos huesitos desperdigados y pelo. Eso era la selva. En la selva, escribí, siempre hay un organismo esperando dar el zarpazo y un organismo que muere para darles vida a los otros, a la selva. La selva es como una gran infección que se alimenta de sí misma en una especie de canibalismo renovador. Supe que había encontrado una historia. Sin cuerpo no hay crimen, también escribí. La selva, el escenario para el crimen perfecto. En la historia que yo prefiguraba, el personaje central era una mujer que vivía en la selva con su marido y lo mataba, tal vez con un machete, tal vez a traición por la espalda, mientras él estaba en el monte cortando un palo, abriendo una trocha o limpiando la maleza. El factor sorpresa era determinante para que ella tuviera éxito, pues él era grande y ella pequeña. Ella era yo, naturalmente, llevando a cabo en la ficción las cosas horribles que me pasaban por la cabeza cada vez que peleaba con mi marido. ¿Para qué existe la ficción si no para eso? En la ficción una puede ser mala, puta, loca, todo lo que no se atreve en la vida real, sin consecuencias. Es un teatro en el que represento mi lado oscuro. La mujer de mi ficción solo tenía que dejar que pasaran 3 días para que la selva hiciera su trabajo destructor. Entonces recogería el pelo y los huesitos desperdigados y los desaparecería. Un pequeño atadijo que lanzaría al mar desde el acantilado. ¡Bum! El crimen perfecto. Solo que se olvidaba de los gallinazos en los árboles y ellos terminaban por delatarla ante el pueblo y los vecinos. Estuve muchos años dándole vueltas a esa idea, pero algo, no sabía qué, no terminaba de cuajar y la idea no prosperaba. No seguía mi procedimiento habitual cuando una idea revienta. No la consignaba en una libreta, no me sentaba a ampliarla en una escaleta, que es la lista de acciones narrativas para que la historia se cumpla, ni la convertía en escenas. Vivía nomás de modo abstracto en mi cabeza. Llevaba 8 años en la selva cuando me invitaron a una residencia de escritores en Iowa, Estados Unidos. En un cuarto de hotel, lejos de mi casa y mi marido, del mundo aislado que habíamos creado para nosotros, empezó a crecer dentro de mí la sensación de que algo no estaba bien en mi matrimonio. En nuestras peleas, él acercaba tanto su cara a la mía que sentía mi espacio violado. Me gritaba. Si quería irme, me cerraba las salidas. Me agarraba y me estrellaba contra la pared. Dejaba de hablarme durante días y para que regresara la tranquilidad, yo terminaba pidiendo perdón, aunque no tuviera por qué. ¿Aquello era normal? ¿Así peleaban todas las parejas? Desde hace un par de años venía trabajando en una novela. En Iowa me di cuenta de que no iba para ninguna parte. Era de espías, de un agente de la DEA que se acercaba a una muchacha, amiga y amante ocasional de un narco con el fin de casarlo a este. Yo no sabía de espías, agentes de la DEA, amantes de narcos ni cacerías. Era una copia mala, caleñizada de un libro que me encantó, La chica del tambor de John le Carre, que sí funcionaba porque él trabajó en los servicios de inteligencia británicos.
Su protagonista es una actriz de segunda que los espías reclutan para infiltrarla en una célula terrorista. El teatro de lo real, lo llama el agente que la maneja. Entonces yo había publicado 3 libros, los 2 más recientes con la misma editorial, y todos estaban agotados. En un correo dirigido a sus contratistas, la editorial anunció en frío, sin avisos previos, que ya no publicaría más literatura y que devolverían a sus autores los derechos de los contratos vigentes. Mi editorial cerraba. Una mañana me desperté con un hormigueo en la mano derecha. Sentía el brazo pesado y me costaba levantarlo. Al otro día igual y asimismo al siguiente. Un compañero de la residencia me dijo que su mamá, fallecida hacía poco, había tenido esos síntomas antes de sufrir el derrame fatal. Me acompañó al médico. El diagnóstico no fue catastrófico, ni siquiera grave. Síndrome del túnel carpiano, una presión en el nervio de la muñeca causada en algunos casos por el uso repetido de herramientas. El lapicero y el computador, muy probablemente en mi caso. No me iba a matar, pero si no me aliviaba con reposo y una férula que debía llevar día y noche, tendrían que hacerme una cirugía que no garantizaba la mejoría completa. De vuelta en mi casa de la selva, me apliqué a releer La enfermedad como camino, un libro de autoayuda escrito por el psicólogo Thorvald Detlefsen y el médico y psicoterapeuta Rüdiger Dahlke. Su tesis es que los síntomas de las enfermedades que nos aquejan son expresiones de nuestros conflictos internos, de aquello que no queremos ver de nosotros mismos. La enfermedad como un teatro donde se representa lo que está en la sombra, nuestro lado oscuro. Tal vez por eso ese libro, de un género desacreditado en el medio literario, me hablaba y me gustaba tanto. La enfermedad, como la escritura, para desvelar nuestros monstruos. Seguí el método de la interrogación profunda que el libro propone para descubrir lo que la enfermedad, el síndrome del túnel carpiano, quería manifestar. ¿Cómo y qué es la enfermedad? ¿Qué estaba pasando cuando apareció? ¿Qué palabras, dichos y expresiones idiomáticas se relacionan con ella? ¿Qué me impide hacer? ¿Qué me obliga a hacer? Me llevó semanas, un cuaderno entero de anotaciones, de seguir pistas que no conducían a ninguna parte, de examinar mis circunstancias, incluso las más irrelevantes, mi pasado remoto y reciente, llegar a una conclusión que porque me costaba aceptar, porque me dolía como una quemadura y una contracción, tuve que reconocer como verdadera. La enfermedad era un entumecimiento del brazo. Llegó cuando estaba en Estados Unidos. Brazo en inglés es arm, que también significa arma. Me impedía levantar el brazo, me obligaba a dejarlo abajo y quieto, esto es, inútil. Mi enfermedad me estaba mostrando que yo no levantaba el brazo, mi arma, para defenderme. Yo, que me creía tan valiente y aguerrida porque había desafiado a mi familia y las convenciones sociales, porque vivía en la selva y andaba con botas de caucho y un machete en la mano, yo, que en mis fantasías me veía como una persona capaz de matar a sangre fría, era en realidad una mujer maltratada e indefensa, una víctima. La buena noticia es que no me tuvieron que operar. La mala, que la violencia de mi marido se intensificó. Tuve que salir huyendo de mi casa con miedo a que me matara. Solo pude llevarme mi computador y unas prendas de ropa. Volví a tener lo mismo que cuando me fui de viaje, una maleta. Escribí en una revista, pero ahora tenía 39 años y estaba en un lugar oscuro. Sin editorial, sin libros vigentes, sin mi proyecto de novela, sin mi compañero, mi casa, mi selva, sin el modo de vida que construí y que creí que duraría para siempre, me creía acabada. Nunca había querido tener hijos y ahora de pronto, cuando veía por la calle a una pareja con un niño, sentía una extraña añoranza de lo que no había sido. A mi edad, pensaba, una mujer ya no tenía oportunidades. Allí, en ese lugar oscuro, comencé a indagar por el origen de la violencia. Una violencia que para mí era tan natural y estaba tan arraigada que no había podido verla por lo que era. ¿Cuándo había empezado a ser parte de mi vida? Pertenezco a una generación cuyos padres creían que los hijos se malcriaban si recibían demasiado amor y que con mano dura se formaban mejores personas. Mi mamá había sido violenta, físicamente violenta conmigo desde que tengo memoria. Mi papá, a su manera, sin golpes y aunque no conmigo, también lo era. En el cuaderno del túnel carpiano describí estas dos circunstancias en detalle. Consigné además que mi mamá dejó a mi papá
para volver conmigo a la casa de sus padres cuando yo todavía era una bebé. No tenía detalles sobre los motivos de su separación, pero empecé a sospechar, es decir, a imaginar que el origen de la violencia estaba en ese punto. En la época y el lugar de mi mamá, las mujeres ya podían ir a la universidad, pero muchas no lo hacían. Era mal visto que tuvieran ambiciones profesionales. Su deber seguía siendo la casa y la familia. Mi mamá, aunque hubiera querido, no fue a la universidad. Se graduó del colegio, se hizo voluntaria en un hospital de caridad donde conoció a mi papá, que era médico, y se casó con él. Me tuvo a los 21 años. Porque una jovencita dependiente con una niña pequeña iba a abandonar su proyecto de vida y único modo de subsistencia, porque haría algo tan reprobable y costoso socialmente para ella. Había empezado a crear una ficción. Ya no se trataba de mí, aunque sí se tratara de mí. Esa jovencita dependiente y esa niña pequeña no éramos mi mamá y yo exactamente, solo nos representaban. La niña había sufrido la primera violencia en el cuerpo de su madre. Ese era el punto de origen. Colombia es un país en guerra. Esta violencia es tan larga y prevalente que ocupa nuestro centro. Es la protagonista de los titulares. Abro comillas. El campesino con cuya cabeza jugaron fútbol los paramilitares. Cierro comillas. Abro comillas. Así eran los campos de concentración que las FARC utilizaron para los secuestrados. Cierro comillas. Abro comillas. Falsos positivos en Colombia. Los miles de civiles que fueron asesinados por el ejército durante la guerra. Cierro comillas. Una violencia tan atroz y sangrienta que nos olvidamos de mirar las otras violencias, las que pasan detrás de las puertas cerradas y no son tan visibles, las que no siempre están hechas de golpes ni producen sangre y pueden ser sutiles y calladas. Esa era la violencia sobre la que yo quería y podía hablar, la que pasa dentro de las casas, la violencia original, la que da paso a todas las demás. Una niña pequeña en el punto de origen de la violencia y cuya familia se desintegra. Mi nueva ficción empezó mejor que la de la asesina de la selva. Le abrí una libreta. Trabajé meses en la escaleta. Primero pasaba esto, luego aquello y lo otro y al final lo de más allá. Escribí las primeras escenas. Tenía los personajes y el universo narrativo. La discutía con un amigo escritor y le mostraba lo que llevaba. Pero por más vueltas que daba no conseguía a la narradora, el personaje o el vehículo que el escritor crea para que ponga la historia en palabras. El punto de vista era el de una niña pequeña que aún no había desarrollado las palabras ni el entendimiento suficientes para explicar lo que estaba pasando, la complejidad de la violencia y el dolor de la desintegración de su familia. Tenía el qué de la historia, pero no el cómo. Estuve años tratando de encontrarlo. En un punto, como me había pasado con la novela de espías, me tocó reconocer que ya estaba bien y descartarla. Otra historia, trabajada durante años, para la basura. Mientras tanto, resultó que a los 40 una mujer no estaba acabada y sí tenía oportunidades. Me enamoré del amigo escritor con el que discutía mis ficciones. Nos fuimos a vivir juntos y me embaracé. En un avión, precisamente con destino a un festival en Puerto Rico, di con la clave de la historia que la perra muerta me había iluminado. Agarré una libreta y por fin empezó a convertirse en palabras. El personaje era una mujer que toda la vida había querido tener hijos, pero no lograba quedar embarazada. Al principio de la historia está a punto de cumplir 40 años, la edad en que las mujeres se secan, como yo decir toda la vida. Así que se resigna y adopta una perrita huérfana. Todo es amor entre ellas hasta que la perra crece y como una hija rebelde empieza a tener su propia voluntad. Se escapa y llega preñada. Entonces en la mujer, que no le ha hecho daño a nadie y más bien siempre fue una víctima, aflora la violencia y mata. Mata con sus propias manos y siente al mismo tiempo horror y satisfacción. En los países en guerra, leí en un informe de la Comisión de la Verdad que fue creada como parte de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla, se deshumaniza al contrario. Por eso los de un bando matan a los del otro. No se mata al prójimo, se mata a un ser execrable, que se lo merece, que es mejor desaparecer de este mundo por el bien de la humanidad. Se mata a un monstruo. A su vez, los que estamos lejos del conflicto, de las atrocidades, cómodos con nuestros privilegios, tendemos a deshumanizar a los que matan. Son ellos, esos monstruos, los capaces de esa violencia. No nosotros. Nosotros somos los buenos. En la selva conocí a un asesino.
En el pueblo todo el mundo sabía la historia. Había picado a su hermano con un machete. Cuando salió de la cárcel nos acercamos porque yo le daba clases a su hijo. Era un padre preocupado, un esposo devoto, un trabajador responsable, un ciudadano como yo que iba por el mundo lo mejor que podía. De día, en la claridad, no era un monstruo, pero a veces, de noche, cuando tomábamos y empezaba a emborracharse, me parecía advertir en sus maneras alteradas por el alcohol, en sus ojos, en un gesto, en la forma en que se dirigía a los demás, la chispa de la violencia que centellaba. Me daba miedo y me despedía. Me daba miedo él, lo que pudiera hacer si la chispa se encendía y se regaba. Pero sobre todo, me daba miedo de mí. Él había hecho con su hermano lo que yo tantas veces había imaginado hacerle a mi exmarido. Su violencia no me era ajena. Yo la conocía, la tenía adentro. Porque él sí la había dejado salir y yo no. ¿Qué hace que una persona pase de pensar en matar a matar de veras? ¿Qué tendría que ocurrir para que la violencia que me habita emergiera? La respuesta fue la novela de la asesina y la perra. Para mí era una novela de exploración psicológica. Me sorprendió que una lectora europea dijera que era de terror sudamericano, pero viéndolo bien pude entenderla. Es cierto que nuestras violencias, las de las mujeres, por sutiles y poco nombradas, son terroríficas, y que en la historia hay murciélagos que chupan sangre, un mar que traga y escupe gente, una selva oscura que es amplísima y al mismo tiempo claustrofóbica. Para aquel momento estaba escribiendo una nueva historia, que abría con una mujer manejando su carro por una carretera estrecha, con curvas, precipicios y neblina. Obviamente, también era de terror sudamericano. Gótico tropical, lo llamamos en mi rincón del mundo. A mi amigo Antonio García Ángel, con quien escribo guiones, le gusta contar una anécdota que leyó en un libro de Fernando Quirós, El reino que estaba para mí, Conversaciones con Álvaro Mutis. Allí Mutis cuenta que un día, mientras conversaba con el cineasta Luis Buñuel sobre la novela gótica inglesa, abro comillas, le dije que no se había escrito una novela gótica en tierra caliente, en el trópico, y Luis me dijo que era imposible hacerla porque al cambiar el escenario convencional, la novela dejaba de ser gótica. Le pedí 15 días para demostrárselo como tocaba y ahí llegué con La mansión de Araucaima. La mansión de Araucaima, publicado en 1973, es un cuento de 33 páginas que transcurre a falta de castillos en el trópico en una hacienda de limoneros y naranjos en el eje cafetero. La casa inmensa con patios y numerosas habitaciones cerradas que guardan muebles y objetos de otro tiempo está habitada por 6 personajes singulares, entre ellos una mujer sexual y pérfida, como suele haberlas en el género, y un pederasta. Los 6 viven en una especie de armonía tensa, cada uno con sus propios apetitos sexuales, hasta que llega a trastocar el orden una muchacha de 17 años, bella, etérea y con un destino trágico, como también suele haberlas en el género. La película fue estrenada en 1986 y no la dirigió Luis Buñuel, sino Carlos Mayolo, del Grupo de Cali, una generación de artistas que hicieron teatro, cine y literatura en los años 70 y 80 en la ciudad y que estaban fascinados con el gótico de Tierra Caliente. Es una película extraña y perturbadoramente erótica. Lo mismo que otras películas de ese grupo, un poco anteriores, como Carne de tu carne, del mismo director, sobre una relación incestuosa en los años duros de la violencia política en Colombia, y Pura sangre de Luis Ospina, de un viejo enfermo y pederasta que necesita sangre para sobrevivir y seduce y mata muchachitos para conseguirla. Si en el gótico inglés el sexo estaba apenas insinuado o presente como una oscura fuerza subterránea, en el de Tierra Caliente se ponía en primer plano. Sexo y violencia. Sexo del prohibido. Violencia de la que pasa fuera y de la que pasa detrás de las puertas cerradas. Durante la violencia, con mayúsculas, esto es, la guerra entre liberales y conservadores que desangró a Colombia entre finales de los años 40 y 50 en el norte del Valle, el departamento de cuya capital es Cali, se formaron unas cuadrillas de asesinos llamados pájaros al servicio del Partido Conservador. Un sábado de 1949, unos pájaros entraron disparando a la Casa Liberal de Cali, donde había una reunión. Pánico y muerte. Arturo Alape, un escritor caleño que consignó en sus libros la historia de la violencia, con mayúsculas, describe en Noche de pájaros el entierro de los cadáveres al tercer día como un largo hilo de gentes cargando ataúdes a medio labrar. Los pájaros hacían incursiones regulares en la ciudad.
Tocaban a las puertas donde vivían familias liberales. Sacaban a los ocupantes y no los traían de vuelta. Daba la impresión de que Cali vivía dos vidas, escribió Alape. La ciudad aparentemente libre, alegre y bulliciosa, que ansiaba con pasión el fútbol en los fines de semana. Y la otra, la de la noche, que discurría bajo un velo que todo lo ocultaba. Nadie sabía nada. Nadie indagaba por los desaparecidos. Dos ciudades, un solo horror. Este es el contexto en el que crecieron los integrantes del grupo de Cali. Sin duda, el adelantado de este grupo y del género del horror que se cultivó en la ciudad fue Andrés Caicedo, amante de Edgar Allan Poe y suicida a los 25. Entre 1969 y 1976, escribió una novela inconclusa y numerosos cuentos, varios de ellos antes de la mansión de Araucaíma, con vampiros, sexo, fiestas juveniles y canibalismo. De fondo, los paisajes tropicales y citadinos de Cali. Carne y sangre y pelos, lo resume él en Los dientes de Caperucita. Y en Destinitos Fatales se atreve a meter al conde, Drácula, se entiende, en una sala de cine y hacer una escena de caníbales en un bus de servicio urbano a las 2 de la tarde, a plena luz del día y, abro comillas, con este calor, cierro comillas. En la sinopsis de una edición reciente de su inconclusa Noche sin Fortuna, dice que es una novela fundadora del gótico tropical. Pero yo creo que antes de Andrés Caicedo, casi un siglo antes, en 1867, ya otro gran autor caleño había sembrado la semilla del género en María, la novela emblemática del romanticismo en Colombia. La historia ocurre en una hacienda parecida a la de la mansión de Araucaíma, no lejos del eje cafetero, en el valle donde se asienta Cali. La heroína, una jovencita inocente, es pálida y enferma. Los amores entre ella y el protagonista son castos, aunque con tintes incestuosos porque son primos. En el universo, al principio magnífico, fecundo y claro, aparece una ave negra que vaticina la desgracia. Hacia el final, cuando la desgracia está por cumplirse, todo se vuelve oscuro. Las nubes, las aguas de la naturaleza, antes transparentes, las flores, las demás aves, los vientos tormentosos y, por supuesto, los ánimos. Estremecido, dice en la última línea, parte a galope, por en medio de la pampa solitaria, cuyo vasto horizonte ennegrecía la noche, gótico del más puro. En los años 80, cuando las obras de Arturo Alape y del grupo de Cali veían la luz, yo era una muchachita boba, como tantas heroínas del gótico. Estudiaba en un colegio de señoritas llamado Liceo Benalcázar, y les voy a pedir que recuerden este nombre porque es importante en esta historia. En el colegio, en la casa, en las postales del 8 de marzo, el ideal de mujer que se promovía incluía adjetivos como maternal, dulce, cariñosa, sencilla, leal, comprensiva. Una buena mujer era hacendosa, tímida, callada y virginal, como las heroínas buenas del gótico. Yo no era así, ni tampoco lo eran las mujeres en mi entorno. Las había ruidosas, locuaces, fumadoras, bebedoras, sexuales, roncas, bravas y ásperas. Todo lo contrario de lo que debían ser, como las malas mujeres del gótico, aunque no lo reconocieran abiertamente, aunque lo tuvieran que disimular para que no las juzgaran y cupieran en su sociedad. Escribí mi primera ficción en primero de primaria. Se trataba de un payaso que tenía la cara pintada de risa, pero estaba muy triste porque había sufrido una serie de eventos trágicos. Se le había muerto la mamá, se le había quemado la casa y así otra serie de calamidades que podía imaginar una niña de 7 años. Aún me parece sorprendente que esa niña, a una edad tan escasa, ya supiera de la distancia que hay entre la máscara y el interior, la pose que nos ponemos y lo que de verdad nos está pasando adentro. El Liceo Benalcázar tenía cosas buenas, una buena biblioteca, una buena bibliotecaria y una buena profesora de literatura. Allí leí los clásicos colombianos, incluidos María de Jorge Isaacs, La vorágine de José Eustacio Rivera y 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, y algunos rusos, franceses e ingleses, entre ellos a Jane Austen, que tiene una novela gótica satírica, Northanger Abbey, y la extraordinaria Cumbres borrascosas de Emily Brontë, uno de mis libros preferidos del género, con personajes huraños y paisajes desolados. Devoraba, además, lo que encontraba a mi paso en la magra biblioteca de la casa de mi mamá y mi padrastro, en la más completa de la casa de mi papá y en las de las casas de mis amigas. Así leía Agatha Christie, Pearl S. Buck, Daphne du Maurier, cuya Rebeca, un gótico superventas de 1938 que fue adaptado al cine por Alfred Hitchcock, me dejó impresionada.
La historia va de una jovencita que se casa con un millonario viudo, dueño de una soberbia mansión de piedra junto al mar. La antipática ama de llaves y el fantasma de Rebeca, la desaparecida esposa del millonario, le hacen la vida imposible. De todo lo leído, sin embargo, mi predilecto era Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Lo empecé en una noche de insomnio y no lo pude soltar. Estuve todo el día impaciente y cansada en el colegio. A mi vuelta a la casa lo volví a leer y luego otra vez y otra vez. Entonces fue cuando decidí que iba a ser escritora. Quería algún día obsesionar a alguien con una historia como esta me obsesionaba a mí. Un amigo lector que sabía de mi pasión me recomendó leer Que viva la música. Le pedí prestado su ejemplar y me preguntó que si yo le prestaría mi ejemplar de Crónica de una muerte anunciada. Al día siguiente se lo pedí a la bibliotecaria del colegio. Se negó rotundamente a prestármela y sugirió que leyera autores más edificantes. Como no me di por vencida y empecé a buscarla en las estanterías, me confesó que la tenía guardada en el cuarto de los libros prohibidos. Conté en el prólogo que escribí para una edición de 2008, 20 años después. El cuarto de los libros prohibidos. Así que eso era el cuartico adyacente al que las bibliotecarias del Liceo en Alcázar entraban de vez en cuando tan misteriosamente. El autor de Que viva la música es Andrés Caicedo y su protagonista es María del Carmen Huerta, una exalumna de, ojo, el Liceo en Alcázar, que se desclasa, toma drogas y tiene sexo por plata. Abro comillas. ¿Cómo se mete de puta una exalumna del Liceo en Alcázar? Cierro comillas. Se pregunta en las páginas finales. Fue revelador. Hasta entonces, yo había creído que la literatura transcurría en pueblos perdidos de la costa caribe, colombiana, o todavía más lejos, en Oriente, en las cortes rusas, o en las campiñas francesas o inglesas. Ahora sabía que podía pasar en la esquina de mi casa y tratarse de los problemas de la gente como yo. Cuando estoy trabajando en una historia, no pienso por qué la estoy creando. Pienso solamente las maneras en que mejor le conviene ser contada. Empiezo a pensar en los por qué la conté cuando la termino y los lectores me lo preguntan. Al terminar mi historia gótica, antes de que saliera publicada, mis editores, que son los primeros lectores que una tiene, me encargaron una carta para los lectores. Que diga qué. ¿Por qué la hiciste, por ejemplo? Cuando era niña, escribí, vivíamos en las montañas de Cali. Todos los días, entre semana, debíamos bajar a la ciudad y subir de vuelta por esa carretera. Un día, mientras la recorríamos, mi mamá me contó que allí había desaparecido la mamá de una amiga de ella, cuando estaban de mi edad. Aquello alimentó el terror que entonces yo, como tantos niños, tenía de quedar huérfana. Mi nueva novela no se trataba de eso, pero el personaje, mientras manejaba, casi sin mi intervención, casi en contra de mi voluntad, pensaba en la mujer desaparecida y se conectaba con su terror infantil de quedar huérfana. Yo, la escritora, trataba de sacarla de ese lugar para contar la historia que tenía en mente, una historia gótica con un lobo y un señor con un ojo blanco, pero el personaje se resistía y me obligaba a ir a su niñez. Al final ella se impuso y la adulta desapareció y solo quedó la niña. A la desaparecida de mi historia gótica le puse Rebeca, por supuesto, en honor a la de Daphne du Maurier. En la casa de mi mamá y mi padrastro, ya lo dije, había pocos libros. En cambio, abundaban las revistas, Hola, Cosmopolitan, Vanidades. Llegaban todas en diferentes momentos del mes, y cuando volvía del colegio encontraba a mi mamá en su cama leyéndolas. En las fotos de las revistas, grandes y a todo color, aparecían unas mujeres espléndidas, aristócratas, modelos, cantantes, ricas, famosas y bellas, con vestidos y joyas, en mansiones y yates. El ideal al que una ama de casa de clase media alta como mi mamá debía aspirar. La princesa Diana, a diferencia de las mujeres de la vida real que yo conocía, sí encarnaba todos los atributos que nos enseñaban en el colegio y en la casa. Era virgen, una tierna profesora de preescolar, recatada y tímida. Cuando se casó con el príncipe Carlos en 1981, yo tenía 9 años y todas las mujeres de mi familia, mis hermanas, mis tías y mis primas, nos despertamos a la madrugada para verla entrar en la iglesia con su vestido blanco, de cola larga como en un cuento de hadas. Demasiado pronto, cuando empecé a leer los artículos, descubrí que devolvía lo que comía y así aprendí que era la bulimia, que la suegra no la quería, que el marido le ponía los cuernos y ella los cuernos al marido con el profesor de equitación. La princesa Diana era infeliz. Las mujeres perfectas de las revistas tampoco eran perfectas.
y también presentaban al mundo una fachada que no coincidía con su realidad interior. Las mujeres, muchas, vivían atrapadas en unos mundos que las constreñían, sin poder ser lo que querían, sin encontrar salidas. Por eso la muerte las seducía. Era el escape verdadero, la libertad definitiva. Muchas caminaban al borde del abismo. Algunas saltaban, otras eran empujadas y otras más permanecían allí en el filo, sin caer. Natalie Wood, Grace Kelly, Karen Carpenter. En la televisión de los años 80, en el cine, en la publicidad, se las representaba en pijamas de seda, con un whisky en la mano y una actitud lejana o apática. Entonces nos parecían glamurosas, mujeres fatales. Mientras escribía mi historia gótica, las vi con nuevos ojos y ya no me parecieron glamurosas. Tal vez estaban deprimidas. No había una mujer fatal, pensé, la mujer sexual y mala, tampoco una pálida y buena la víctima. En mi ficción gótica presentaría una sola mujer que las contendría ambas y sería mala y buena y fatal y víctima. Sería múltiple, como mi mamá, como yo y como todas las mujeres, y digámoslo, hombres, como todas las personas que conozco. Listo. Gracias. Muchas gracias, Pilar. Estaba justamente a punto de poner un tweet de yo viendo a Pilar, así toda metida. Muchas gracias porque no solamente ha sido un recorrido por la escritora Pilar, sino también un recorrido por tu proceso creativo, un recorrido por tus influencias, un recorrido por parte de la literatura colombiana, y eso es un regalo muy grande que nos has dado en menos de una hora. Así que te agradezco muchísimo esto, y si no pasa nada más, yo pasaría a las preguntas de Facebook. No sé si por ahí haya preguntas del público. Creo que no. O sea, creo que todavía no nos llegan. Ah, ya veo que nos la van a mandar. Pero yo empezaría por una, si te parece, vuelvo un poco a una de las cosas que tú dijiste al inicio. Todo esto que tú comentas sobre cómo te fuiste haciendo consciente de los temas que te interesaban, consciente de tu propio proceso como escritora, en esto que tú decías, un teatro en lo que se representa el lado oscuro, ¿lo entendías mientras ibas escribiendo o fue ya una especie de reflexión que has entendido al pasar de los años, Pilar? Pues mira, que yo recuerdo que en el 2007, hace ya mucho tiempo, hubo el primer Bogotá 39. Y en ese momento nos preguntaban que de qué escribíamos, ¿no? Y me preguntaban de qué escribes. Y yo tenía 35 años, había publicado 2 novelas y yo decía, no, pues no sé, ¿no? Pues en esta novela hice esto y en esta otra. Pero que con el paso de los años y en la medida en que reflexionas sobre lo que escribiste, sí me fui dando cuenta que había unos ejes temáticos y que estaba hablando de lo mismo, que estoy intentando escribir ese cuento que escribí a los 7 años, que he intentado escribirlo cada vez que emprendo una novela, o no sé si cada cuento, pero en las novelas sí he intentado hablar como de esa distancia que hay entre la fachada y el interior, entre la pose y lo que sentimos de verdad, entre el maquillaje que nos ponemos, la máscara y lo de adentro. Hay una cosa que acabas de decir justamente ahora y que lo he conversado con varias colegas nuestras sobre cuál es la diferencia que tú tienes respecto a la construcción de una novela y los cuentos, porque parece como que, por lo que acabas de decir, como que la novela lleva un proceso, digamos, mucho más íntimo, o cómo lo vives tú, Pilar. Sí, yo creo que uno a veces tiende a pensar que una novela es un cuento largo y que un cuento es una novela corta, ¿no? Y puede ser que haya historias de novela que sean en realidad cuentos, solo que tomó muchas páginas escribirlos, ¿no? Necesitaron más páginas para ser contados. Pero yo creo que básicamente estoy de acuerdo como con esas definiciones que hacía Cortázar, que emparentaba al cine con la novela y a la fotografía con el cuento, ¿no? La novela es una historia de más largo aliento que
te va contando una sucesión de acciones, mientras que el cuento es como la fotografía inmortaliza un instante, ¿no? En el cuento vas a ir como a la pepa de la situación del personaje y vas a contar eso nomás, ¿no? Y en la novela vas a llegar hasta la pepa en la mitad de la novela y luego vas a seguir contando lo que pasó después, ¿no? Pienso que la historia de la novela es más ambiciosa, no mejor, y no más ambiciosa porque el cuento no tenga ambición, sino más ambiciosa en el sentido de que quiere retratar el mundo entero, en cambio el cuento un instante. A mí me pasa que al escribir una novela yo necesito años de fabricar la novela en libretas. Y cuando ya está ahí esa Biblia, luego me siento a escribirla y me demoro otros buenos años escribiéndola, ¿no? Es un proceso, una novela me puede tomar 4 o 5 años. Un cuento a veces no lo he pensado, no lo he imaginado y de repente voy en un avión, aparece una chispa, no sé de dónde, de alguna emoción y lo puedo sacar de entrada, ¿no? Me puedo demorar luego 2 años corrigiéndolo, pero no necesito conocerlo como conozco a la novela cuando me siento a escribirla, sino que el cuento pasa y luego, una vez está escrito, aprendo a conocerlo, ¿no? Le quiero dar la palabra a Julia, que te quiere hacer una pregunta, pero quiero cerrar solo con esto antes de que nos vayamos hacia otro lugar. Hay dos cosas que me han parecido importantes. Dices años. Eres una escritora que necesita tener un proceso creativo lento, y esto lo pregunto para las personas que nos ven, que ahora mismo se siente como una inmediatez, ¿no? Parece que todo lo tenemos que escribir de forma inmediata y todo lo que hay que escribir de forma inmediata tiene que ser espectacular, y esa espectacularidad necesita recibir atención de forma inmediata, y tú estás contando que tu proceso creativo lleva años. Lleva años. Y digamos, hay algo que a mí me parece como cuando cuando leo manuscritos, y es que ese manuscrito no está cocinado todavía, ¿no? Yo siempre pienso, a mí me toma años tener un primer borrador de la novela. Ese primer borrador de la novela no es la novela, es el primer borrador de la novela. Creo que una novela no se hace novela hasta cuando no es leída. Y ese primer borrador, vos debes ser el primer lector de tu novela y decir, yo escribí esto, lo que quería decir era esto, y ya sabiéndolo, pues puedes reescribirla para que la novela alcance una dimensión y una profundidad eh, que necesita, ¿no? Ahora, ese es mi proceso. Conozco autores muy talentosos que terminan una novela en un año y al año siguiente hacen 1 o 2 novelas, ¿no? Y sus novelas son buenas y profundas, y entonces, pues yo tengo la poca fortuna de no tener ese talento, y lo que no tengo en ese talento lo tengo que invertir, si lo tengo de constancia, ¿no? Y de ser capaz de reescribir y de trabajar esa novela hasta que quede al nivel que a mí me parece aceptable. Muchas gracias. Ahora sí, Julia, por favor. Pilar, qué fascinante tu conferencia. Me dejó de verdad muchas preguntas, muchas emociones a flor de piel, desde esa niña en el Liceo La Alcázar hasta la mujer que empieza a tratar de comunicar y empieza a verse, porque la literatura, como decía Juan Rulfo, es una mentira que siempre dice la verdad. Termina hablando de nosotros. Cada libro del mundo habla de mí, habla de ti. Quiero preguntarte 2 cosas. Por un lado, en Los Abismos presentas una maternidad muy conflicto. Claudia, la mamá, hablando de cuando tuvo a su hija homónima, dice: salió morada, horrorosa, me la pusieron en el pecho y yo temblando y llorando pensé, mi esfuerzo fue para esto. Hay muchas aristas de esta violencia materna, como tú lo dijiste al cerrar, pues nadie es, y eso es algo absolutamente indispensable de tu literatura, nadie es bueno y nadie es malo, todos son víctimas y victimarios al mismo tiempo, incluso la misma niña, aunque tenga más acotados, digamos, los terrenos por su propia edad. Pero lo que te quiero preguntar es, ¿con qué
autoras y autores, quizá me interesa más la segunda parte de la pregunta, porque muchas mujeres estamos escribiendo hoy desde la maternidad conflictuada, como me gusta llamarlo, ¿no? La propia Brenda Navarro, en Casas Vacías, por decir algo, pero muchísimas mujeres. Pero me interesa saber si hay autores hombres que hayan resultado importantes en tu concepción de los personajes de la novela. Estoy pensando en Juliana Los Mira, de Evelio Rosero, donde justamente es una niña la voz narrativa que está exponiendo una violencia descomunal hacia ella. Y lo pregunto porque me interesa no solamente el punto de vista de escritora, sino también saber si algo en escritores hombres te resonó o simplemente no hubo esa posibilidad de diálogo, esa vía de diálogo con hombres. Y la otra, y con esto guardo silencio y te escucho, es qué bien que estás aterrizando el oficio de la escritura, porque muchas veces se cree que lo que dices, ¿no? Que es escribir una novela cada año y pues que todo el mundo es igual, no necesariamente, hay tiempos distintos. Y te quiero preguntar si tú has encontrado algún camino para guiar a jóvenes, a chavas y a chavos, a muchachos que están aprendiendo a escribir en esta ralentización de la escritura, o como mencionaba Brenda, todo es rápido y todo hay que tenerlo rápido y las editoriales quieren publicar rápido en las redes sociales y tal. ¿Has encontrado algún camino efectivo, eficiente para poder decir, váyanse con más calma, no necesariamente la literatura es un arte que se cocine sobre las rodillas? Y me salgo Bueno, de aquí, escucho tus respuestas, pero apago cámara y video. perfecto. Ay, gracias Julia por esas preguntas. Bueno, hombres mucho porque yo creo que yo me pasé hasta los 30 y 40 años leyendo hombres, ¿no? Porque la tradición literaria estaba hecha por hombres. En el colegio leí varias mujeres, pero por ejemplo no había leído a las colombianas, ¿no? Porque no, pero sobre todo leí hombres. Entonces, creo que en mi formación fueron muy importantes esos hombres. Para mí, Andrés Caicedo fue definitivo porque fue el que me enseñó que la literatura no era una cosa ajena que pasaba por allá lejos, sino que podía pasar en mi barrio y en mi casa y tratarse de los temas que me interesaban. Naturalmente, García Márquez, porque si sos colombiano no hay manera, no puedes escapar de que sea una gran influencia literaria. A mí sobre todo, creo que la literatura que me habló mucho de los hombres, lo que más me gustó aprender era la técnica, ¿no? Y me gustan escritores efectivos como Hemingway, ¿verdad? Hubo algo de Kurt Vonnegut, que es un escritor completamente diferente a mí, muy imaginativo, que hace, no sé, historias con extraterrestres, pero creo que hay algo definitivo en su novela Matadero 5 que resonó mucho conmigo, y es que un escritor, a veces queremos contar las cosas no como nos pasaron, sino como creemos que son interesantes contarlas, interesantes para el lector, ¿no? Y yo creo que ahí fallamos, y Kurt Vonnegut lo que nos enseña es que contemos las cosas como las vivimos, porque ahí es donde está la originalidad, ¿no? No hay historias originales, todas las historias ya han sido contadas, pero solo vos puedes contar lo que te pasó, lo que sentiste de una manera original, porque nadie más lo vivió como vos. Entonces él hace estas grandes historias, pero las cuenta desde él, desde su vivencia personal. Entonces creo que eso también fue muy importante. Y como, no sé, esos actores, esos autores que me gustan mucho, efectivos, que quizás los temas no son los mismos míos, pero sí su técnica me ha servido mucho, como han sido grandes maestros como Simenón o Maray, ¿no? Ahorita estoy leyendo a Julio Ramón Ribeiro, que lo descubrí tarde y pienso que descubrí a Dios, ¿no? Como estoy leyéndome sus libros, estudiando cada frase, cómo viene de un flashback al presente del cuento, porque me parece que es un autor absolutamente maravilloso. Y respecto a sobre guiar muchachos en este camino, ay, a mí me parece difícil, porque a mí me parece que uno primero tiene que advertirle a la gente que quiere dedicarse a la escritura que es muy difícil vivir de ser escritor. Entonces, que si quieren dedicarse a esto porque les parece chévere o rico o divertido, pues no lo hagan porque no la van a pasar bien, ¿no? Que lo hagan solamente
si la alternativa es matarse, ¿no? Es como si quieren dedicarse a la escritura por gusto, yo les diría, no, hagan otra cosa si pueden hacer otra cosa y ser felices siéndolo, pero si no pueden ser felices, si no solamente escribiendo y les toca dedicarse a la escritura, bueno, ya sos escritor y ya te toca hacer como lo más posible. Entonces creo que mi consejo siempre es como desaconsejar la escritura, ¿no? Como te desaconsejo esta carrera porque es bastante difícil y un poco, no sé, yo fui mentora de un programa de escritura de la Universidad de Iowa y tuve 2 alumnas y yo veía que en ese programa muchas de las otras alumnas de que tenían otras mentoras terminaron rápido y publicaron y yo decía, Dios mío, ¿por qué las mías no? Pues porque quizás yo también soy así igual de lentas y les enseñé también a ser muy lentas, ¿no? Entonces yo creo en el proceso de la escritura, yo creo que necesita mucho tiempo y sobre todo uno necesita no creer demasiado en uno mismo, pero no creer muy poquito tampoco en uno mismo, ¿no? Pero uno necesita no enamorarse de lo que escribe, sino ser crítico frente a lo que escribe para poder hacerlo mejor, porque si vos crees que lo que haces es absolutamente maravilloso, pues cómo mejoras, cómo salís de ahí, cómo lo mejoras, ¿no? Muchas gracias, Pilar. Esta última respuesta la voy a grabar, si me permites, y la voy a poner en todos los y las aspirantes a escritores. Se nos está acabando el tiempo para la transmisión pública, pero si te habían llegado preguntas, voy a resumirla en una que un poco ya lo has respondido, pero te la diré. Alejandro Mendoza pregunta: ¿qué influencias han tenido el cine y la cultura popular en tu obra y qué relación tiene con tus influencias literarias? Es una pregunta que me gusta mucho. Yo recuerdo una vez cuando era una joven escritora que nos invitaron a 3 escritores de mi generación y a mí a un evento y el que presentaba el evento, yo no sé si les caíamos gordos o qué, pero entonces empezó no nos hizo preguntas, sino que se despachó leyendo un texto y en el texto básicamente decía que nosotros 3 éramos escritores pues como influenciados por la televisión y escritores pop, digamos, y que éramos poco valiosos, ¿no? Y a mí me encantó la respuesta que le dio uno de mis colegas, porque la respuesta fue que, digamos, El Quijote, que es una de las obras más importantes en idioma español, pues es una obra que está influenciada y escrita sobre las novelas de caballerías, que la novela de caballerías era como las telenovelas hoy en día, ¿no? Digamos, era entonces, pues evidentemente crecimos en esa cultura y esa cultura pues nos permea. Yo recuerdo cuando estaba entregando Los Abismos, no entregando, cuando tenía unos borradores ya que le mostraba a amigos, y entonces una amiga me dijo, pero por qué estás insegura con el texto? Yo le dije, es que estoy insegura porque en ese texto esa señora lee revistas Hola y Tú, y revistas Vanidades, y unas revistas pues del corazón, y además tiene un amante que es un señor que está en tanga en la playa haciendo ejercicios de calistenia y que parece con el pelo de blower, y entonces ella me dijo, no, yo siempre en mis talleres de escritura creativa les digo, cuando llegan los estudiantes, y entonces son 2 profesores universitarios parados al lado de la chimenea hablando con un lenguaje engolado sobre temas filosóficos, ¿no? Yo les digo, fue pucha, mi marido es profesor universitario y pues en nuestra casa no hay chimenea y cuando hablamos de temas filosóficos no engolamos el lenguaje, sino que hablamos con la lengua coloquial y decimos marica y huevón como hablamos en Colombia, ¿no? Entonces no engoles a tus personajes. Entonces ella me dijo, entonces quisieras más bien hacer una novela de señores engolados junto a la chimenea, ¿no? Y un poco es que la literatura como yo la concibo y las historias que yo quiero contar, no necesariamente así debe ser toda la literatura, pero yo me siento cómoda, es un reflejo del mundo, ¿no? Y en mi mundo había pues revistas
hola y vanidades y Cosmopolitan, y había señores con el peinado de José Luis Rodríguez el Puma, y hacían ejercicios de calistenia en la playa, y pues era una sociedad frívola, y eso es material literario. Yo creo que con esto que acabas de decir es un gran momento para cerrar la transmisión técnica. Los alumnos de las jornadas y del diplomado se quedan con nosotros, pero quiero agradecer a quienes hayan estado en Facebook. Una disculpa muy grande porque no leímos todas sus preguntas, pero se las pasaré a Pilar de todos modos. Gracias otra vez a la cátedra, gracias otra vez a Julia, gracias a todo el equipo que estuvo aquí presente para que pudieran leernos, vernos en diferentes partes. Y muchas gracias por esta hermosa entrevista, Pilar. Nosotras nos quedamos, nos vamos de Facebook. Muchas gracias.